Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Iglesia, cumplamos la gran comisión. Este es tu canal cristiano, TV, el león de la tribu de Judá ha vencido. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Ministerio Internacional, el león de la tribu de Judá ha vencido, presenta su programa Voz de Alerta para las Naciones. Sigue anunciando su regreso, descubiertos ante el mundo por la luz de la palabra, con su presentador, hermano Alduví Hernández. Quédese en sintonía a partir de este momento y reciba la bendición de Dios en su vida. Cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bienvenidos y bienvenidas en esta oportunidad a una emisión más de su programa Voz de Alerta para las Naciones. Un gusto poder saludarle y llegar hasta donde usted se encuentra en sintonía de la programación de TV, el león de la tribu de Judá ha vencido. Quien le saluda una vez más es su hermano y amigo Lázaro Alduví Hernández, y estamos listos para llevar este espacio hoy con un tema muy importante, un estudio de la palabra de nuestro Dios acerca del Evangelio. Puntualmente, ¿qué es el Evangelio? Así que gracias por estar ahí con nosotros. Es un privilegio darle la bienvenida a usted que nos ve allí en su hogar, usted que nos está viendo en conjunto quizá con su familia, con sus amigos, independientemente el lugar, la nación, la región donde usted nos esté visualizando, ya sea en vivo o a través posteriormente cuando quede grabado y guardado a través de las diferentes plataformas esta programación. Que el Señor le pueda bendecir de una manera muy especial. Es para mí poder presentarme y poder dirigirme a cada uno de ustedes con esta programación, esperando que pueda ser de mucha edificación para su vida. Dios pueda bendecir a todos nuestros hermanos que son parte de este Ministerio Internacional, el león de la tribu de Judá ha vencido, que durante el día han estado en sintonía de nuestra programación, y también aquellos hermanos que hoy durante la tarde se conectan a nuestra programación y puntualmente a visualizar este espacio Voz de Alerta para las Naciones, donde compartimos estudios de la palabra de nuestro Dios y predicaciones que nos ayudan a entender día a día cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios pueda bendecir a nuestro hermano pastor Armando Hernández, que es otro hermano que está transmitiendo también este espacio Voz de Alerta para las Naciones. Para este día, como ya le mencionaba hace unos minutos, tenemos un tema muy importante que es el Evangelio. Queremos estudiarlo, es una enseñanza preparada para el conocimiento de cada uno de nosotros, para que podamos expandir, y si hay alguna duda que podamos disuadirla en esta oportunidad y saber de que Dios nos ama, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso con cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a este espacio Voz de Alerta para las Naciones, que lo transmitimos desde la República de El Salvador, Centroamérica, y llegamos a las diferentes regiones y países del mundo entero. Quiero que en esta oportunidad podamos ya meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir rápidamente a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 15. Vamos a leer el versículo 3 en adelante.
Le invito para que usted pueda leer conmigo. Gracias a usted que ya nos está comentando a través de Facebook Live, a usted que está conectado a través de la página, que el Señor le pueda bendecir, y a donde quiera que usted nos vea, que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre su vida. A través de estas cámaras podemos llegar hasta su dispositivo y poder presentarle el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Dios pueda bendecir a nuestra hermana Delia Deming, también Dios pueda bendecir de una manera muy especial a nuestra hermana Sandra Montes de Oca, que el Señor les pueda cubrir, que el Señor les pueda guardar en todas las labores ministeriales que puedan estar realizando. Tenemos entonces la palabra de nuestro Dios, el capítulo número 15 de la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. A partir del versículo 3 vamos a tomar algunos versículos más, y a medida vayamos meditando en este tema vamos a ir ahí tocando más versículos siempre de este capítulo número 15. Tenemos entonces estos versículos de la palabra de nuestro Dios y los leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Estas son palabras que el apóstol Pablo estaba expresando. Quiero dar inicio comentándole a usted una ilustración muy importante que nos va a ayudar a comprender de alguna manera más cercana el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Puntualmente ese es el tema que vamos a estar desarrollando. ¿Qué es el Evangelio? La historia es la historia de un emperador chino. Un emperador chino llegó a sus oídos la noticia de que había una cantidad de hombres que vivían en una provincia del territorio que él estaba gobernando, que se habían rebelado y que estaban planeando quitarlo del poder, que estaban planeando hacer que él dejara de gobernar. Querían preparar un complot, querían hacer la insurrección, como comúnmente también es llamado este término, de quitarlo del poder. Entonces, aquel hombre, aquel emperador, llamó a su general, llamó a todos sus soldados y les dijo: vamos a ir a destruir ahora mismo a mis enemigos. Y esa fue la palabra que ese emperador chino hizo y mandó a todos los de su ejército. Una vez llegando a donde estaban sus enemigos, a donde estaban aquellos hombres que estaban preparados para destituirlos del poder, una vez llegando él en vez de responder con una proporcionalidad de violencia, con una proporcionalidad de batalla, de espada, de armas, lo que hizo fue tratar con afecto, tratar con cariño, tratar con amabilidad a aquellas personas, a aquellos hombres. Y fue tanto el cariño, el aprecio o la amabilidad que este emperador presentó para con aquellos hombres, que aquellos hombres decidieron no cometer la acción que estaban planeando, sino que volvieron nuevamente a unirse y a estar bajo el dominio de este emperador. Entonces el general del ejército, con enojo y enfurecido, le dice: así es como tú cumples la palabra. Mientras estábamos allá en el reino, tú nos llamaste, tú nos dijiste que íbamos a venir a destruir a todos tus enemigos. A lo que el emperador respondió: ciertamente yo te dije que íbamos a venir
a destruir a mis enemigos. Pero mira ahora, ya todos son mis amigos. ¿Por qué los voy a destruir? Esto nos va a preparar el terreno, esta ilustración nos prepara el terreno para comprender de una mejor manera qué es el Evangelio, cómo procede y cómo se desarrolla el Evangelio. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, todos, en general, todos, ya seamos cristianos, seamos personas ateas, conocemos esa historia, seamos personas de otra religión, sea usted una persona que no desea escuchar nada del Evangelio, conoce esa historia, yo sé que la conoce, porque es una historia que ha sido históricamente, valga la redundancia, mencionada y estudiada para poder enmarcar el inicio de la vida del hombre acá en la tierra. Entonces todos conocemos que a través de esta historia podemos entender que el hombre tenía la facultad de poder establecer una comunión con Dios y una comunicación con Dios como ninguno de nosotros ahora podemos hacerla. ¿Cómo así? Que Adán podía conversar con Dios como un amigo y automáticamente escuchar la respuesta de Dios, la voz de Dios. Nosotros, si bien es cierto, como cristianos ahora tenemos la oportunidad de hablar con Dios a través de la oración, pero no recibimos una respuesta como cuando llamamos por celular a un amigo o cuando estamos platicando con una persona que nosotros conversamos, que hay un diálogo. No, en muchas ocasiones Dios guarda silencio y nos habla a través de otros medios, pero no es siempre que nosotros vamos a escuchar la voz audible de Dios, porque llegarán oportunidades que sí, pero no es común. En cambio, el estado que tenía Adán y Eva era un estado donde tenían una comunión muy singular con la presencia de Dios, que podían conversar, que podían hablar y que no había ninguna dificultad, porque todo el ser de Adán era perfecto, todo el ser de Adán era santo, todo el ser de Adán estaba diseñado y conformado de acuerdo a la imagen del Dios supremo, del Dios verdadero, de Jehová Dios de los ejércitos. Pero había una limitación que ellos debían de respetar, y era no comer del árbol del bien y el mal, de esa fruta. Muchos lo han representado con una manzana, otros con una pera, pero en sí no es tan importante la representación, sino el hecho de que existió un árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, cuando ellos desobedecen a Dios comiendo del árbol, podríamos decir que estaban rebelándose contra Dios. Cuando desobedecieron, cuando desatendieron la voz de Dios, rompieron esa comunión estrecha. Ellos dieron la espalda a Dios, por ende Dios también dio la espalda a ellos. Entonces aquí, a causa del pecado, hubo una ruptura de comunicación y de comunión que anteriormente habían tenido. Presentamos otro ejemplo. Usted alguna vez quizás se ha peleado con un hermano o con un amigo. Algunas personas tienen a un mejor amigo o una mejor amiga en su entorno, y quizás llegó el momento de que tuvieron que discutir por una cosa, ya sea grave o sea leve, pero se dieron la espalda y ya ninguno le hablaba al otro, ni ninguno de los dos hacía la manera o buscaba la manera de restablecer esa relación. Entonces, así pasó y así sucedió en el huerto de Edén. El hombre y la mujer dan la espalda a Dios a la hora de que ellos desobedecen a Dios. Entonces, por ende, y lo lógico fue que Dios también diera la espalda al hombre, porque se sintió defraudado, se sintió, por decir así, en un segundo lugar, porque al principio ellos tenían a Dios en el primer lugar, pero cuando ellos desobedecen y cuando ellos rompen la voluntad y el consejo y
y el plan de Dios, pues entonces lo ponen a Dios en segundo lugar y se van porque ellos creían y creyeron que al comer del fruto iban a ser superiores o igual a Dios. Entonces, se quedó así esa relación, se partió esa relación, se cortó esa comunicación y esa comunión, y ambos se dieron la espalda. El hombre le dio la espalda a Dios y Dios le dio la espalda al hombre. Entonces, pero había necesidad de una reconciliación. Y el hombre, en su orgullo, muchas veces no busca de Dios. Y en este caso, quien buscó restablecer esa relación no fue el hombre, sino que fue Dios. Ellos estaban enemistados, ellos estaban peleados, ellos estaban dándose la espalda el uno al otro. El hombre se conformó y dijo, bueno, le fallamos a Dios, entonces no nos queda más que irnos, no nos queda más que salir del huerto, no tenemos nada más que hacer aquí, nos vamos, nos apartamos y nos olvidamos de Dios. Y Dios dijo, yo creé al hombre y el hombre se ha rebelado contra mí, y a lo mejor Dios esperaba que Adán, que la mujer Eva tuvieran una actitud de arrepentimiento y tal vez buscar la manera de encontrar la solución para la dificultad, pero el hombre se conformó y quizás no lo dice explícitamente la palabra de nuestro Dios, pero se conformaron y se marcharon y se pretendían olvidar de Dios, pero Dios en su misericordia fue Él quien decidió, como decimos comúnmente, hacer las paces, buscar la manera de encontrar la reconciliación con el hombre, buscar la manera de establecer una comunión nuevamente con el hombre, establecer una nueva relación. Cuando hay una relación, por ejemplo, de amigos, siempre hay uno que vence más rápido el orgullo, por decir así, por poner un ejemplo. Siempre hay uno que tiende a ser un poco más dócil y a reflexionar y a pedir perdón y a buscar arreglar las cosas. Entonces, en este caso, Dios decide buscar la manera de arreglar las cosas con el hombre. Por eso es que es bien importante saber que hay una diferencia entre el evangelio y la religión. Aquí está el primer punto base y la primera respuesta base a la pregunta del tema que estamos tratando: ¿qué es el evangelio? La religión es el hombre buscando a Dios con sus métodos, con sus creencias, con sus acciones, con sus sacrificios. Eso es la religión. Pero el evangelio no se trata de que el hombre busca a Dios, sino que Dios buscó al hombre. Quien decidió volver a buscar al hombre fue Dios. Quien decidió dejar ese estado así de ruptura y buscar una nueva comunión fue Dios. Porque el hombre, como hago remembranza, ya se había conformado. Bueno, le fallamos a Dios, entonces le dimos la espalda, ahora nos vamos. Y así somos la mayoría de nosotros cuando tenemos una relación con un amigo y que le hemos fallado. De hecho, muchos hemos mejorado esa situación y algunos todavía nos cuesta trabajo poder reconocer nuestros errores y tratar de solucionar los problemas. A veces yo tenía una actitud que, por ejemplo, si yo había cometido un error y estaba eso de que ni yo le hablaba a mi amigo ni mi amigo me hablaba a mí, pues yo decía, bueno, que se pierde esa amistad. De todas maneras hay más amigos, pero quizás la otra persona pensaba, no voy a dejar que se pierda esa amistad, y buscaba hablarme y se restablecía esa comunión. Entonces, muchas veces nosotros somos los que no queremos reconocer. Ahora, el hombre se obstinó y no buscó de Dios, pero Dios esperaba a lo mejor que el hombre buscara la forma de reconocer y poder aceptar su culpa, porque el hombre no reconoció su culpa. Le dijo, mira Dios, yo estaba bien, la mujer que tú me diste fue la que me engañó. Entonces prácticamente le decía, usted, Dios, tiene la culpa.
Entonces, al ver esto, Dios dijo en su gran misericordia, porque nada le costaba destruir al hombre y volver a ser otro Adán. Nada le costaba. Pero Dios es grande en su misericordia. Y conforme a eso, Dios viene a través de la historia. Podemos ver que Dios comienza a tratar la manera de restablecer una nueva comunión con el hombre. Tenemos lo que llamamos pactos. El pacto o los pactos que Dios establecía con el hombre era como un tipo de tregua ante una batalla. Como que las dos partes se pusieran de acuerdo y dijeran, bueno, hay un problema, pero ¿qué vamos a hacer para cubrir este problema y para omitir este problema y para estar en búsqueda de una nueva restauración de nuestra relación? Entonces Dios estaba buscando esa restauración con el hombre. Dios quería tener nuevamente al hombre en su grande misericordia como su amigo. Entonces comenzó a establecer pactos y le decía al hombre que tenía que hacer algunas cosas, algunas actividades para poder cumplir ese pacto, y que Dios también se iba a unir a ese pacto y que por medio de ese pacto iban a tener una nueva relación, iban a olvidar de alguna manera la ruptura que había ocasionado el primer hombre y la primera mujer en esta tierra. Tenemos en esta oportunidad 6 pactos que por lo menos se mencionan puntualmente en la palabra de nuestro Dios. Tenemos, por ejemplo, el pacto noéico. El pacto noéico se le conoce al pacto que Dios hizo con Noé antes del diluvio. Antes del diluvio, cuando la maldad se había incrementado, Dios comienza a hablar con Noé y comienza a establecer y le dice: mira, Noé, yo quiero establecer una comunión nueva con el hombre. Yo quiero que olvidemos lo que ha pasado, que dejemos atrás y que tengamos una nueva relación con el ser humano. Así que te invito para que tú puedas construir una arca, porque la maldad es tan grande y necesito seleccionar a aquellas personas, que las personas tengan la oportunidad de acercarse a mí, que tengan la oportunidad de restablecer la relación. Yo hago mi parte con presentarles la oportunidad, pero el pueblo y la nación también debe hacer su parte buscando y obedeciendo mis mandamientos. Entonces Noé, hombre obediente, hombre de fe, le cree a Dios y comienza a predicar el mensaje que Dios le había dado, pero el hombre comenzó a burlarse. Y ya todos sabemos la historia del diluvio y cuál fue el fin y cómo, por decir así, y quizás no sea la palabra más correcta, pero de alguna manera se ve un tanto frustrado ese plan. Se ve un tanto frustrado o con poco valoramiento por parte del hombre el plan que Dios tenía. Porque lo lógico hubiera sido que el hombre hubiera dicho: bueno, es verdad, estamos en enemistad con Dios desde hace mucho tiempo y hoy Dios nos está extendiendo la oportunidad por medio de este pacto que podamos restablecer esa comunión y esa comunicación, pues entonces hagámoslo. Pero el hombre lo que hizo fue burlarse del mensaje que Dios había enviado. Entonces no funcionó, pero no funcionó como se esperaba, por decir así, que debería funcionar. Entonces, pero Dios no se quedó ahí y dijo: bueno, yo no me puedo rendir, yo voy a buscar la manera siempre de tener comunión con el ser humano. Y más adelante tenemos el pacto abrahámico, que este pacto se basa en el aspecto o en la costumbre de la circuncisión, de que todo hombre que quería tener un pacto con Dios debía circuncidarse. Entonces, a través de este pacto había o simbolizaba como una señal de reconciliación nuevamente, pero al final el hombre igual hizo lo mismo, no aprovechó esta oportunidad, no aprovechó este pacto y no funcionó de la manera que se esperaba que tendría que funcionar. Pero Dios no dice: bueno, ya intenté 2 pactos y el hombre no quiere de ninguna forma. Pues Dios viene y trata, escuche bien, trata con otra generación, y este es el caso de
Moisés, el pacto mosaico, por llamarlo de esa manera, donde tiene espacio la ley. La ley. Cuando Dios dice, bueno, no me voy a rendir, yo voy a buscar la manera de restablecer la comunión con el hombre. Entonces voy a poner 10 mandamientos para dárselos a mi pueblo, y que si mi pueblo los cumple, pues entonces vamos a tener esa comunión, esa relación. Como digamos, firmar un acuerdo y decir, vaya, aquí hay cosas que ustedes deben cumplir para que nosotros estemos bien. Por ejemplo, a veces nosotros como cristianos hablamos con las amistades. Yo tengo amistades de muchas religiones. Yo tengo amistades que son inconversos y eso no es ningún problema. Pero, por ejemplo, mis amistades saben de que no pueden, por decir así, estar pronunciando malas palabras en una conversación que podamos tener, porque saben que eso es incómodo para mí y que lo notan rápidamente en mi semblante. Entonces yo les digo, vaya, vamos a ser amigos, pero yo no te obligo a que creas lo que yo creo, pero te pido que me respetes y que no hables de esa forma vulgar en las pláticas que nosotros tengamos. Entonces hay como condiciones, por decir así. Entonces Dios comienza en el pacto, a través de la ley, les comienza a señalar actitudes morales, actitudes que ellos estaban errando conforme a la voluntad y conforme a la santidad de Dios, y les dice, ustedes desean tener una comunión conmigo, pues yo también quiero tener una comunión con ustedes, entonces cumplan estos 10 mandamientos. Y ya todos sabemos que esto tampoco funcionó, porque el hombre se vio incapaz de cumplir estos 10 mandamientos que Dios estableció a través de la ley. Dios estableció estos 10 mandamientos y a lo mejor Dios tuvo la esperanza, Dios tuvo la idea de que el hombre se iba a esforzar, pero el hombre no se esforzó, el hombre no tuvo la capacidad suficiente para guardar los 10 mandamientos y otra vez le dio la espalda a Dios. Entonces está de más decir que tampoco funcionó, que de alguna manera rigió por un tiempo y algunas personas hicieron el ánimo, pero que no dio el resultado que se esperaba. No porque Dios le haya pedido al pueblo que hiciera cosas que no podía, sino porque el pueblo no tuvo la disposición de poder cumplir la ley de Dios. Por la impureza y por la naturaleza pecaminosa que estaba en el hombre. Luego viene, por ejemplo, el pacto davídico, donde habla de que el hombre tenía que volverse al Dios verdadero. Teníamos también el pacto sacerdotal, que era que el hombre, escuche bien, que los sacerdotes tenían que sacrificar a un cordero sin manchas, a un cordero sin mutilaciones, a un cordero sin defectos cada año, para poder borrar el pecado del pueblo, más bien para poder cubrir, no para poder borrar, sino para poder cubrir, como quien dice que el problema se había convertido en una deuda. El hombre tenía una deuda con Dios, y para que pudieran tener una comunión establecida, el hombre tenía que estar sacrificándole a Dios cada año un cordero, o cada cierto tiempo. Más adelante podemos estudiar más a profundidad este tema, pero en referencia es específicamente eso, como que usted tenga una deuda con el banco y el banco le dice, vaya, es cierto, usted no tiene la capacidad para poder pagarme toda esta suma de dinero, pero al menos págueme los intereses. Entonces usted no está abonando nada al capital, pero el banco no le viene a embargar la casa, no le quita el vehículo, no le quita sus propiedades, porque usted está pagando el interés. Entonces, los corderos servían para eso, no para pagar o borrar el pecado, sino para cubrir y para poder establecer de alguna manera una relación entre ese Dios soberano y el pueblo. Pero con el pasado, hubo un tiempo que sí funcionó, hubo un tiempo de que sí se hacía con devoción, pero al pasar del tiempo, el hombre se olvidó del significado central
de ese pacto y ya lo hacían de una forma religiosa. Y ellos, digamos, decían, hay que pecar, pequemos, hagamos mal contra Dios. De todas maneras, el próximo año se va a sacrificar otro cordero. Entonces Dios dijo, bueno, esto no fue el propósito inicial con el que yo establecí el sacrificio de los corderos. Entonces ya esto ya no tenía ninguna validez porque el hombre lo estaba haciendo por simple religión, pero había perdido el objetivo principal y primordial por el cual se estaban realizando estos pactos. Bien, entonces podemos ver que la secuencia que llevaron estos pactos, que algunos funcionaron por un tiempo, otros funcionaron solo para determinadas personas, pero en la mayoría, prácticamente en todos, no se consiguió, no se obtuvo el resultado que Dios esperaba, que el hombre pusiera todo de su parte para poder, escuche bien, cumplir esos pactos y darle el significado correcto y el sentido correcto a estos pactos. Entonces no funcionó y es allí, escuche bien, es allí donde Dios hubiera podido decir, bueno, ya hice todo por el hombre, ya hice todo por el hombre, ya establecí 6 pactos y el hombre no quiere restablecer esa comunión conmigo, esa comunión que perdimos cuando Adán pecó. Y fácilmente Dios hubiera dicho, bueno, los voy a destruir, los voy a acabar, los voy a terminar. Pero se dio cuenta que todavía había una cosa que poder hacer. Y es ahí donde entra el nuevo pacto. El nuevo pacto. Es ahí donde entra en auge, es ahí donde entra en su apogeo el nuevo pacto o el evangelio como tal. Recuerde que estamos meditando sobre el tema ¿qué es el evangelio? Entonces es ahí donde entra en consideración este aspecto del nuevo pacto. Y es que Dios dice, bueno, ya intenté todo por el hombre, pero el hombre es incapaz. El hombre no tiene la capacidad, el hombre no tiene quizás ni la voluntad de poder establecer nuevamente esa comunión conmigo, pero todavía hay algo que yo puedo hacer, y es utilizar a un cordero, escuche bien, utilizar a un cordero santo, utilizar a un cordero que su sangre sea una sangre sin pecado. Y ese cordero tiene que ser un hombre, ese cordero tiene que ser un humano, dijo Dios. Ese cordero tiene que ser alguien nacido de una mujer. Pero aquí había un problema, que todo hombre, que todo niño que era concebido por una mujer era engendrada o engendrado por un hombre. O sea, cada mujer que concebía a luz a una criatura, pues obviamente tendría que haber un hombre de por medio teniendo relación con esa persona para poder esa mujer quedar embarazada. Entonces, pero como procedía de esa sangre, de esa naturaleza de pecado, entonces este niño ya traía también ese problema. Entonces, por más que pequeño que estuviera, ese niño ya venía con esa naturaleza de pecado. Y usted me puede decir, hermano Aldubí, entonces los niños son pecadores. No lo quiero confundir a usted, ni quiero que usted lo vea de esta forma. Por ejemplo, cuando usted se acuerda que hizo la primer maldad, lo vamos a poner más simple. ¿Cuándo usted se acuerda que dijo su primera mentira? A lo mejor cuando tenía 4 años, usted ya mentía. Y no porque usted fuera, o porque el niño sea, por decir así, pecador en ese instante, un pecador empedernido, un pecador que merece juicio, que merece... No, porque a todos los niños que están en su inocencia, y digamos, Cristo viene hoy, esos niños que aún no han aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, y que tampoco han sido bautizados como la Biblia lo demanda, pues entonces eso no quiere decir que se van a ir al infierno, no, porque son niños que, si bien es cierto,
traen la semilla, lo vamos a hablar así, traen la semilla del pecado, pero esa semilla comienza a germinar hasta que ya ellos van entendiendo, hasta que ya ellos van teniendo conocimiento, voluntad propia y un criterio propio. Entonces la semilla está ahí, pero no se ha desarrollado mientras ellos están en la etapa de la infancia. Espero que pueda comprender esto, pero tampoco podemos quitar esa semilla porque ya está ahí, y indiscutiblemente cuando este niño sea un adolescente, o por ejemplo cuando entre a los 10, 8, 11 años, conforme a su desarrollo, este jovencito, este niño, este adolescente vaya desarrollándose, esa semilla de pecado va a comenzar a germinar y lo va a hacer actuar de diferentes maneras, de maneras incorrectas. Entonces, aclarando ese punto, Dios dijo: cualquier niño que nazca de una mujer y que sea engendrado por un hombre, pues ese niño ya trae esa semilla. Entonces ese niño no es un cordero perfecto, no simboliza un sacrificio perfecto. Entonces Dios dice, acá lo que hay que hacer es que alguien completamente santo nazca de una mujer, pero que no sea engendrada o que no sea engendrado por un hombre. Alguien tiene que nacer. Alguien tiene que nacer en la tierra, que tiene que tomar la forma de hombre, pero no tiene que ser engendrado por un hombre. Entonces, es allí donde entra la historia y la acción de Dios a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nació del vientre de María, pero que no fue engendrado por José, sino que fue el poder del Espíritu Santo quien obró en el vientre de María e hizo que María pudiera, escuche bien, engendrar en su vientre, concebir en su vientre a Jesús. Y hay de aquellos que han llegado a cometer la aberración, el pecado, el errorazo de decir que Dios tomó por mujer a María para tener relaciones. Eso es una abominación terrible. Y que Dios pueda perdonar al hombre o a la mujer que piensa de esa manera. No fue así, fue por medio del Espíritu Santo que Dios depositó en el vientre de María a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era el único que podía tomar ese lugar. Entonces, ya no siendo engendrado por un hombre de esta tierra y naciendo de una mujer virgen, pues entonces este sí era un niño que venía sin la mancha o sin la semilla del pecado, porque venía exclusivamente de la voluntad de Dios y del poder de Dios. Entonces este niño comienza a crecer, pero no era suficiente que él creciera y que él tuviera entendimiento y que él tuviera grande sabiduría, sino que era importante, escuche bien, era importante que este cordero representado en Jesucristo tuviera que morir y derramar su sangre para poder salvar y restablecer la comunión de Dios con el hombre. Era la única manera. ¿Por qué? Porque escuche bien, los corderos que antes sacrificaban solamente cubrían el pecado para que el hombre tuviera una relación con Dios. Mas Jesucristo, siendo el cordero perfecto, no venía solamente a cubrir el pecado, sino que venía a quitarlo. Venía, por ejemplo, quiero utilizar, digamos, este mouse. Quiero hacer el ejemplo. Bye. Supongamos que este es el pecado generado por Adán. Entonces están las dos partes, está Adán y está Dios. Y a causa del pecado no pueden tener una unidad. Entonces cuando asesinaban a un cordero y hacían un sacrificio, supongamos que este era el cordero, podía de alguna manera el hombre tener una comunión con Dios.
Escuche bien, tener una comunión con Dios, pero el pecado seguía estando ahí. Entonces, cuando Cristo viene, vamos a utilizar lo que tenemos aquí para poder ejemplificarlo de la mejor manera. Cuando Cristo viene, Cristo hace por un lado el pecado y se convierte, escuche bien, en la unión nuevamente de Dios con el hombre. ¿Dónde leemos esto? Dice la palabra de nuestro Dios en los versículos que hemos tomado al principio de esta enseñanza. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo he recibido, decía el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, porque nosotros estábamos condenados y nosotros éramos imperfectos y somos imperfectos y no teníamos la capacidad de pagar a Dios la deuda, pagar a Dios las consecuencias del pecado. No teníamos esa capacidad. Entonces viene Cristo, quita el pecado, lo quita por completo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo elimina el pecado y nos establece el camino. Ahora tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, uno de los eventos que podemos destacar es el evento cuando el velo del templo se rasga en dos. ¿Qué quiere decir esto? Ese velo impedía que cualquier persona pudiera entrar, porque después de ese velo estaba el lugar santísimo donde la presencia de Dios descendía y solo el sacerdote tenía la oportunidad de entrar y tener comunión con Dios, el pueblo no. Cuando el velo se rompe, eso quiere decir o significa que ya Dios no va a necesitar de intercesores para que el hombre se pueda acercar a Él, sino que a través de nuestro Señor Jesucristo el velo se rompió, la deuda se pagó, el pecado se quitó y el hombre tiene la oportunidad de restablecer la comunión con Dios que se había perdido por Adán. La palabra del Señor nos dice que así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos viven. Porque así como por un hombre entró, refiriéndose a Adán, como por un hombre entró el pecado a la humanidad completa, por un hombre también podemos ser limpios. Y ese hombre es el Hijo de Dios. La palabra del Señor nos expresa en Isaías, un versículo muy conocido, Isaías capítulo 53, vamos a leer para la gloria de nuestro Dios. Ese capítulo está muy impactante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a seguir leyendo en esta oportunidad. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir esto? La enfermedad del pecado, Cristo la llevó sobre sus hombros. El pecado, Cristo lo pagó. La deuda que nosotros teníamos, Cristo la pagó. Como que usted le mencionaba anteriormente, usted solamente estaba pagando el interés, o el hombre solamente estaba pagando los intereses al hacer sus propios esfuerzos para buscar de Dios. Pero eran en vano, eran inútiles, porque solamente podían cubrir, pero la deuda seguía estando ahí. Pero vino alguien que dijo: yo sí tengo la capacidad de poder pagar tu deuda y la voy a pagar. Y Cristo pagó esa deuda. Y eso es el Evangelio. El Evangelio, escuche bien, son buenas nuevas de salvación. El Evangelio es Dios buscando al hombre a través de los pactos que no dieron el resultado que se esperaban, pero sí a través de nuestro Señor Jesucristo, que todavía sigue vigente, y que muchos ahora tenemos una comunión y una relación con Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El problema del hombre tiene tres etapas. El primer lugar es el inicio. ¿Cuál es el inicio? El inicio, el hombre falló contra Dios, le dio la espalda a Dios. Las consecuencias: entró la muerte, entró la depravación, entraron muchas cosas. La solución
es Cristo Jesús. Cristo murió, sepultó y fue resucitado. O sea, Cristo murió, fue sepultado, pero también resucitó. Y estos elementos son bien importantes, porque escuche bien lo que le voy a decir. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría razón de ser, o nuestra predicación sería vana. Aquí lo dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó, siempre leyendo 1 Corintios capítulo 15, el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Aquellos que no creen en la resurrección de los muertos. El versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra predicación, no tiene ningún sentido nuestra fe. Y sigue diciendo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, decía él. Entonces, si en verdad los muertos no resucitan, pues entonces Cristo fue un fracaso. El sacrificio de Cristo fue un fracaso. Y no tiene sentido nuestra predicación. Cierro yo esta Biblia, cierro el canal y me voy y no hago nada, no predico nada, porque entonces como Cristo no resucitó, pues entonces el evangelio no tendría sentido. Pero gloria a Dios que Él no se quedó adentro de esa tumba fría, sino que al tercer día Él se levantó victorioso, avergonzando públicamente al diablo, a la muerte y a sus demonios. ¡Aleluya! Y como Cristo se levantó, como Cristo resucitó, entonces el evangelio tiene toda la veracidad y toda, escuche bien, nuestra predicación y nuestra fe tienen toda la productividad establecida a través de la palabra del Señor. Por eso predicamos. Entonces, vamos a seguir leyendo. En el versículo 20, Pablo les dice, después de confrontarlos de esa manera, pues entonces si ustedes no creen en la resurrección, y si yo mismo no creo en la resurrección, pues entonces Cristo tampoco se levantó y nosotros no tenemos ningún sentido para predicar la palabra del Señor. Pero Él confirma y Él estaba seguro y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron en Él. Porque por cuanto la muerte, escuche bien, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Eso es el evangelio. El evangelio no es una religión, el evangelio son buenas nuevas de salvación. Y el evangelio también luego se convierte en una forma de vida que nosotros debemos de establecer. Ahora, hay muchas personas que siguen haciendo sacrificios para buscar la salvación. Y yo sé que muchos se me van a ofender, pero hay personas que transitan de rodillas, escuche bien, transitan de rodillas cargando una estatua, cargando una imagen y dicen, estoy haciendo este sacrificio para recibir el perdón de mis pecados. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo entonces que el sacrificio de Cristo no tuvo ningún sentido, porque si nosotros por nuestros propios méritos podemos recibir la salvación y poder establecer nuevamente una comunión con Dios, pues entonces en vano vino a morir Cristo, en vano entregó su sangre Cristo. O las personas que hablan acerca del purgatorio, que dicen, es que el hombre no puede ir directamente a Dios porque tiene que pasar por el purgatorio para ser procesado y ser purificado completamente, y luego del purgatorio entonces sí va al cielo. Entonces, cuando las personas enseñan eso, están enseñando prácticamente una doctrina diabólica, porque lo que están diciendo es que la sangre de Cristo no es suficiente para limpiar el pecado del hombre y que el sacrificio de Cristo fue un fracaso. Porque si el hombre no queda completamente limpio de su pecado a la hora de creer y recibir a Cristo y tiene que pasar por el purgatorio para ser procesado y purificado, pues entonces, ¿qué sentido tiene que Cristo haya derramado su sangre y que Dios haya enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros? No, despertemos y démonos cuenta
que nosotros fuimos inútiles a la hora de poder hacer sacrificios para buscar la relación con Dios, la comunión con Dios. No pudimos hacerlo. Yo le pregunto, ¿usted ha guardado la ley? Yo le pregunto, ¿usted ha adulterado? Usted dice, no, yo nunca he adulterado. Ahora le pregunto, ¿usted ha visto alguna vez con lujuria y con deseo a una mujer? Pues sí, pues entonces nuestro Señor Jesucristo dijo que ahora con solo el hecho de ver a una mujer y desearla, codiciarla, entonces ya hemos cometido adulterio en nuestro corazón. Ahora le pregunto, ¿usted ha cometido asesinato? La ley de Dios dice no matará, pues entonces usted dice, no, yo estoy bien en ese mandamiento porque yo nunca he matado. Pero Jesucristo ahora dice que todo aquel que se enoja con su hermano será acusado de asesinato. ¿Alguna vez usted se ha enojado con su hermano? Sí, ¿verdad? ¿O nunca se ha enojado? Pues si ya se enojó con su hermano alguna vez, pues entonces usted es un asesino. Entonces, a través de esto nosotros podemos darnos cuenta que lo que nosotros podamos hacer para querer ganar la salvación es en vano, porque la salvación no es un premio, porque no hay cosa que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. La salvación es un regalo. Ahora usted se puede preguntar, entonces, ¿por qué los cristianos van todos los días al culto? Entonces, ¿por qué los cristianos oran? Entonces, ¿por qué los cristianos ayunan? Entonces, ¿por qué los cristianos se guardan para Dios si no pueden obtener la salvación? Yo le voy a decir algo. La salvación, o nosotros no nos esforzamos y no nos sacrificamos en la obra del Señor, orando, guardándonos para Él, para obtener la salvación. No, porque ya la hemos obtenido. Nos esforzamos para no desperdiciar esa salvación. Porque yo todavía sigo creyendo que la salvación el ser humano la puede perder. Hay muchos que enseñan y dicen la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué la palabra del Señor dice, si el justo retrocediere, no agradará mi alma? Hay muchos que dicen, no, la salvación no se pierde. No, en verdad la salvación no se pierde. Quien se pierde es usted. La salvación, si usted la descuida, va a ser el galardón de otro. Va a ser la recompensa de otro. Va a estar para otro. Entonces, nosotros no nos guardamos para Dios, o la forma de vida que nosotros llevamos, apartados de muchas cosas de este mundo, no es para ganar la salvación, porque la salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo, y para cuidar ese regalo es que nosotros nos esforzamos de tal forma y para poder tener una comunión con Dios. Entonces usted puede decir, entonces, volviendo a esa misma pregunta, entonces ¿para qué se guardan? Si ya Cristo es el sacrificio, ya Cristo pagó todo, ¿para qué se guardan? ¿Para qué tienen una vida ahí Muchos creen que el Evangelio es una vida aburrida. Al contrario, el Evangelio es la mejor vida que pueda existir. Pero para muchas personas dicen que ustedes no van a las fiestas, que ustedes no van aquí, que ustedes no hacen allá. Yo le voy a decir algo, dice la palabra de nuestro Dios. Y esto suena fuerte, pero no lo digo yo, dice la palabra de nuestro Dios. En 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 22 dice la palabra de nuestro Dios, que como el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado vuelve al lodo, vuelve al cieno, así es aquel que conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vuelve a andar en su vida pasada. Pablo también dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque si ahora hemos recibido la salvación, pues entonces ahora no tenemos la necesidad de pecar o la necesidad de los deleites de este mundo, porque Cristo suple toda necesidad en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ya decíamos, el Evangelio es buenas nuevas de salvación, es Dios buscando al hombre para tener y restablecer la comunicación y la comunión que un día se perdió por causa del pecado de Adán, pero que ahora fue restablecido por Cristo. Dios te está llamando, mi estimado amigo. Dios te está llamando, mi estimado hermano. No nos apartemos del Señor. Ahora que porque nosotros no somos perfectos, yo siempre hago énfasis en esto, porque hay personas que dicen que nosotros nos creemos santos, nos creemos perfectos, y ¿sabe algo? Nosotros tenemos una santidad, pero no es una santidad personal, sino una santidad posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de nosotros.
el ejemplo que le voy a explicar. Nosotros somos imperfectos, somos personas que cometemos errores, pero la palabra del Señor nos llama santos. ¿Por qué nos llama santos? ¿Porque nosotros seamos perfectos? No. Porque la santidad a la que la Biblia se refiere es una santidad posicional en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Quiero explicárselo de la mejor manera para que usted lo pueda entender. Digamos, usted es el jefe de familia, usted es el padre de familia y usted representa a toda la familia. Entonces, cuando hay algún beneficio por parte del gobierno, usted es el que lo recibe. Digamos, usted es el titular, usted es el que está allí, el que está recibiendo un bono, el que está recibiendo un estímulo por parte del gobierno. Y ahí dice su nombre, dice fulano de tal es beneficiario de este paquete, de este bono, etcétera, etcétera, de lo que sea. Pero a la hora de hacer una documentación, ellos no se representan o no puntualizan a la hora de dar las estadísticas y decir tantas personas fueron beneficiadas. No, ellos dicen tantas familias. ¿Y será porque a cada miembro de la familia le dieron o estaba inscrito ahí? No, pero a través de usted es representado. Entonces, y a través de lo que usted recibió, ese bono usted lo va a compartir con su familia. Por ejemplo, si usted recibe un paquete alimenticio, no se lo va a comer solo usted, sino que se lo van a comer entre todos los que están en la casa. El titular es usted, pero el beneficiario o los beneficiarios son todos los de su casa. Entonces, así es la santidad que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. No es una santidad que nosotros hayamos desarrollado por méritos propios porque somos perfectos, sino una santidad posicional que tenemos en Cristo Jesús. Si este es Cristo Jesús, refiriéndome a la palabra del Señor, y estos somos nosotros, ahora que estamos en Cristo recibimos esa santidad posicional porque estamos en Cristo, pero no porque individualmente nosotros tengamos la capacidad de no cometer errores o no ser perfectos. Entonces Cristo le está llamando a usted. Yo le pregunto, porque espero que usted haya entendido esto. Dios, ahora sí que Dios lo entregó todo. Cuando entregó a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, Dios dijo, bueno, este es el último recurso. Yo ya no puedo hacer más por el hombre porque estoy entregando hasta lo último. Estoy entregando a mi propio Hijo. Y cuando Jesús vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, hizo la mayor expresión de amor para con la humanidad porque lo entregó todo. Dios ya no se reservó más. Yo le pregunto, estimado amigo, ¿qué más puede hacer Dios por usted? ¿Qué más puede entregar Dios por usted si ya lo entregó todo? Si usted le dicen, mire, usted que tiene una niña, yo soy padre de familia y me voy a poner de ejemplo yo soy padre de familia, tengo una niña de 7 meses, y si alguien me dice, mire, hay un delincuente que ha sido condenado a 17 años de cárcel por asesinato y para que él quede libre tiene que entregar a su niña, ¿qué padre de familia va a cambiar a su hijo o a su hija por un delincuente? No, y que se condene. ¿Cómo yo voy a entregar a mi niña? Estoy poniendo un ejemplo y tampoco digo que sea capaz de cumplirlo porque está difícil, la verdad. Entonces, ¿quién lo hace? Y aunque tengamos que 5, hay familias que tienen 12 hijos, 12 hijos y no quieren entregar a uno. Pues dicen, no, hombre, ¿y cómo voy a entregar yo a mi hijo por un delincuente? Hay que se condene. Entonces Dios, al verse estrecho, Él dijo, bueno, yo solamente tengo un hijo. Fácilmente Dios hubiera podido decir, no, hombre, hay que se pierdan esos adúlteros, hay que se pierdan esos fornicarios, hay que se pierdan esos mentirosos, hay que se pierdan esos rebeldes. Pero Dios dijo, no, si esta es la única opción, pues entonces tomen. Aquí está Jesús, Él va a morir por ustedes, me quedo sin nada, lo entrego todo. Cristo fue la mayor expresión de amor que Dios expresó para la humanidad. Yo le pregunto, mi estimado amigo, ¿qué más puede hacer Dios? ¿Qué más puede entregar Dios por usted? Ya lo dio todo. Ahora solamente resta su parte. Si usted lo quiere recibir, pues gloria sea al Señor.
Pero si usted no quiere restablecer y aceptar el Evangelio y restablecer esa comunión con Dios, pues entonces, lastimosamente, Dios ya no puede hacer nada, porque ya lo hizo todo. Busque de Dios, acérquese a Dios, reconcíliese con Dios, acepte a Jesús, el sacrificio de Jesús, y su vida va a ser diferente. Yo estoy llegando al final ya de este espacio Voz de Alerta para las Naciones. Realmente, mis estimados hermanos y amigos, ha sido un gozo hablar de este tema, una enseñanza que Dios me permitió poder estructurarla, poder desarrollarla. La he compartido con algunos hermanos y es un tema que por lo menos se debe de tratar en 1 hora y media, pero yo he tratado la manera de poder puntualizar los aspectos más relevantes y que usted pueda tener el extracto de esta enseñanza y que pueda comprender qué es el Evangelio, cuál es el propósito del Evangelio y qué debe hacer usted para poder tener esa comunión con Dios nuevamente. Espero que usted pueda recibir esta enseñanza, compartirla con alguien más y que su vida pueda ser diferente. Recuerde, Dios ya lo hizo todo por usted, lo ha hecho todo por mí. Ahora solo resta que nosotros correspondamos a ese amor y podamos tener una nueva vida y una comunión con Dios. Será hasta el próximo espacio. Que Dios les bendiga. Hemos presentado el programa Voz de Alerta para las Naciones. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Sintonícenos en nuestra próxima emisión a través de TV, el León de la Tribu de Judá ha vencido. Y cuando todo esto acontezca,